Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Distopía genital. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase. La clase de hoy es distopia genital, ¿no? Es un tema bastante complejo, largo, así que esta clase la hice lo más entendible y lo más completa posible. Vamos a empezar. Algunos objetivos de la clase es conocer el significado, los tipos, las clasificaciones, los tipos de diagnóstico, las formas, los métodos diagnósticos y los diferentes planes terapéuticos con los que se cuenta actualmente para el prolapso genital. En cuanto al contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a desarrollar consideraciones anatómicas, la etiopatogenia, la sintomatología, el diagnóstico, vamos a hablar sobre el POPQ, el perfil vaginal de Barren y tratamientos para la distopia genital. Bien, ¿qué significa? ¿No es cierto? La distopia. Etimológicamente está formada por tres términos, ¿no? El prefijo dis, que como en las clases de parto, distóxico, ¿no es cierto? Dis es difícil o malo. La palabra topos, que significa lugar, y el sufijo ia, que significa cualidad. Entonces, la distopia es algo difícil en el lugar, ¿no es cierto? Un prolapso, que viene del latín prolapsus, que significa deslizamiento o caída hacia adelante. Entonces, con esto vemos que el prolapso o distopia genital es el descenso y la exteriorización de los órganos pélvicos hacia la vagina, ¿no es cierto? O por la vagina, siendo una patología que afecta la calidad de vida de toda mujer. Bien, algunas consideraciones anatómicas. Para entender bien lo que significa la distopia genital, tenemos saber estar situados en dónde queda la cavidad pélvica, ¿no es cierto? La cavidad pélvica está formada por tres huesos, ustedes ya saben, ¿no? Esto es un recuerdo anatómico. El hueso pélvico, que viene a ser todo este de acá, ¿no es cierto? Es el hueso también llamado hueso coxal o hueso ilíaco o hueso de la cadera o hueso innominado, que como ustedes saben está formado por tres huesos, ¿no es cierto? Por el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, este hueso ilíaco o hueso pélvico, junto con el sacro que está acá, y junto con el coxis que está aquí abajo, ¿no es cierto? Todo esto forman la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver más adelante, pero aquí se ve más o menos una línea, que viene a ser la línea innominada, que delimita el techo de la pelvis, ¿no? Entonces, de esta línea hacia abajo es la pelvis verdadera, y de esta línea hacia arriba, todo esto vendría a ser la pelvis falsa o cavidad abdominal. Entonces, como les decía, el hueso ilíaco está formado por el ilion, el isquion y el pubis, ¿no es cierto? Son los tres huesos que forman el hueso coxal o hueso pélvico. Muy bien, entonces, la cavidad pélvica simplemente es la continuación hacia abajo de la cavidad abdominal. La cavidad pélvica contiene los órganos del sistema urinario, genital y digestivo. Todos estos órganos están anclados o se encuentran sobre el piso pélvico. ¿Ya? El piso pélvico es una estructura de músculos, tejido conectivo, y su principal componente viene a ser el músculo elevador del ano. Es el principal componente del piso pélvico, que cubre la mayor parte de la pelvis y está formado por sus tres músculos, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Y músculo va a estar, como quien dice, ahuecado o va a dar paso a los tres sistemas, ¿no? El sistema urinario, el sistema genital y el sistema digestivo, de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, como les decía, este punteado rojo delimita lo que viene a ser hacia abajo la pelvis verdadera, ¿no? Es decir, la pelvis verdadera que está formado, como hemos dicho, ¿no? Por los huesos ilíacos,
el sacro y el coxis que forman la cavidad pélvica. Y lo de encima que es lo que se llama pelvis falsa o cavidad abdominal, ¿no? Hay otros autores que la llaman cavidad abdominopélvica, pero en realidad lo que a nosotros nos compete es todo lo que está por debajo de esta línea, es decir, la pelvis verdadera. Muy bien, les traigo algunas consideraciones anatómicas. El esfínter anal interno, ¿no? Tenemos dos esfínteres, un esfínter anal interno, que es un músculo liso, que es continuación de la muscular de la mucosa del recto, ¿no? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es importante saber entender las incontinencias, tanto urinaria como fecal, ¿no? En cuanto al esfínter anal interno, es de inervación autónoma, por eso es músculo liso, continuación de la mucosa del recto, ¿no es cierto? Y como dice acá, ¿no? De control nervioso autónomo, es decir, es involuntario. Nosotros no podemos controlar el esfínter anal interno. En cambio, el esfínter anal externo sí es músculo estriado, que es continuación de los músculos elevadores del ano, y el control, como les decía, es voluntario. Nosotros sí podemos controlar el esfínter anal externo, en cambio no el interno, ¿no es cierto? Aquí en el esquema podemos ver, ¿no? En el esfínter anal interno, y el externo que viene, está acá afuera, y el interno que viene a estar, que es una continuación simplemente de la mucosa del recto. Muy bien. Entonces, los esfínteres, tanto interno como externo del ano, ¿no? Son anillos en la abertura del ano. Los esfínteres mantienen el ano cerrado mientras las heces se acumulan en el recto, ¿no es cierto? Entonces, cuando las heces ya llegan a acumular tanto el recto, entonces el músculo, el esfínter anal interno ya está elongado y entonces eso hace que comunica, digamos, al esfínter anal externo, ¿no es cierto? Y nosotros en forma voluntaria cerramos el ano, ¿no es cierto? Y digamos, en ese momento estamos buscando el baño para evacuar el recto, ¿no es cierto? Entonces, pero mientras se va juntando, se va elongando, ¿no? Y va a estar primero controlado por el esfínter anal interno, que es de inervación autónoma, ¿no? Cuando esto se llena, ya inmediatamente se afecta, se elonga el esfínter anal externo y inmediatamente nosotros somos conscientes de que tenemos que aguantar, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estoy hablando del esfínter anal externo, que es el que va a ser, el que se puede ver afectado en lo que viene a ser las distopias, ¿no? Y lo que puede ocasionarnos o acompañarse de incontinencia fecal, distopias acompañadas de incontinencia fecal. Entonces aquí en este esquema se puede ver mejor, ¿no es cierto? El esfínter anal interno, que como les dije es una continuación de la mucosa, de la muscular del recto. En cambio aquí el esfínter anal externo es un anillo, ¿no? De músculo estriado, de control voluntario. Muy bien, entonces vamos a hablar del piso pélvico, ¿no? La musculatura del piso pélvico, del llamado periné, corresponde a un grupo de músculos estriados de control voluntario, ¿no? Que forman una especie de hamaca para todos los órganos pélvicos en su interior, es decir, todo lo que viene a ser órganos del sistema urinario, genital y digestivo. Como les había dicho anteriormente, el más importante es el músculo elevador del ano, ¿no? Que junto con otro músculo más van a formar el famoso diafragma pélvico, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a hablar de los planos del periné. Los músculos del piso pélvico o del periné se encuentran divididos en 3 planos, ¿no? Vamos a ver el plano profundo, que si nos imaginamos en una persona que está en hiperestación parada, ¿no es cierto? El plano profundo estaría más arriba. Luego el plano medio y el plano superficial estaría más abajo, ¿no? Superficial. Entonces, el plano profundo, que viene a ser el diafragma pélvico,
¿no? Está formado, como les había dicho, por el músculo elevador del ano y por el músculo coxígeo. Juntos van a formar el diafragma pélvico, ¿ya? Luego tenemos el plano medio, o diafragma urogenital también se llama, que está formado por el músculo esfínter de la uretra y el músculo transverso profundo del perineo. Y finalmente el plano superficial, ¿no? Que es el que incluso las mujeres se pueden tocar, ¿no? Con la mano, que está hacia abajo, por debajo de la piel, digamos, por debajo del panículo adiposo, que es está formado por el músculo isquio cavernoso, el músculo bulbo esponjoso, o bulbo cavernoso también se llama, el músculo transverso superficial del periné, y finalmente por el esfínter anal externo. Entonces, recordar siempre que en el periné tenemos, en el periné femenino, ¿no? Existen 3 orificios, principalmente, aparte de otros, ¿no? Que son de las glándulas, pero principalmente se ven 3 orificios. Uno, que es el orificio correspondiente a la uretra, ¿no es cierto? Otro orificio que corresponde a la vagina, y otro orificio que corresponde al ano. Entonces, de adelante hacia atrás, tenemos la uretra, la vagina y el ano. Esos son los 3 orificios importantes que se debe tomar en cuenta en el estudio del perineo. Entonces, les había dicho que el músculo elevador del ano es el más importante componente del piso pélvico y está formado por 3 fascículos, ¿no es cierto? El fascículo puborectal, el pubococcígeo y el iliococcígeo, ¿no? Aquí estamos hablando del plano profundo, ¿no es cierto? Que también se llama diafragma pélvico, que habíamos dicho, ¿no? Entonces, tenemos el músculo elevador del ano, que está formado por sus 3 fascículos, ¿no? Junto con el músculo coccígeo, ¿no? Forman el famoso diafragma pélvico, ¿ya? Entonces, nuevamente, estamos hablando del plano profundo, el que está más arriba. Está formado por el músculo elevador del ano, que es formado por sus 3 fascículos, más el músculo coccígeo, que forman el diafragma pélvico. Luego vamos a hablar del plano medio, es decir, del diafragma urogenital, el plano medio, ¿no? Está formado por el músculo transverso profundo del periné y por el músculo esfínter de la uretra, ¿no? Entonces, aquí en el esquema vamos a ver, tenemos el músculo transverso profundo del periné y el músculo en el esfínter de la uretra, ¿no es cierto? Entonces, estos 2 músculos van a formar el diafragma urogenital. Esto viene a ser el plano medio. Entonces, ya tenemos el plano profundo, que está formado por el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo, que viene a formar el diafragma pélvico. Y el diafragma urogenital, que está formado por el músculo transverso profundo del periné, más el esfínter de la uretra, que viene a formar el plano medio. Y finalmente, el plano superficial del periné, es decir, la parte de abajo, ¿no es cierto? Está formado por 4 músculos, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, el transverso superficial, no confundir, recuerden que en el plano medio habíamos visto el músculo transverso profundo del periné, aquí estamos viendo el músculo transverso superficial del periné, y el esfínter externo, esfínter anal externo, ¿no es cierto? Entonces aquí en el esquema podemos ver el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, bulbo esponjoso, que es lo mismo, el transverso superficial del periné y finalmente el esfínter anal externo. Entonces esos 4 músculos van a formar el plano superficial. Entonces ya hemos visto el plano profundo, plano medio y plano superficial. Y siempre les muestro este esquema a los alumnos porque es más fácil de recordar, ¿no es cierto? Este es el isquio cavernoso, este de aquí es el bulbo cavernoso, este de aquí es el transverso superficial del periné y finalmente el esfínter anal externo. Son los 4 músculos que forman el plano superficial. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, ya sabemos cómo está formado el piso pélvico. Sus 3 planos, ¿no? Profundo, medio y superficial, los músculos que conforman ese
cada plano, todos esos músculos van a formar el famoso piso pélvico, el piso de la pelvis, ¿no es cierto? El piso que sostiene los órganos tanto del sistema urinario, sistema digestivo y sistema genital. Este piso puede estar debilitado, ¿por qué? Por los siguientes factores. Por los partos, ¿no es cierto? Ya sea un parto, por los partos distóxicos, ¿no? En que, digamos, existe una fase prolongada del trabajo de parto, una distocia de presentación, una distocia dinámica, en fin, que afecten la estructura del piso pélvico. Entonces va a ser un factor que nos va a condicionar o nos va a predisponer a la distopia genital. Los traumas pélvicos, ¿no es cierto? Ya sea las agresiones físicas, los accidentes, que puede haber una fractura de pelvis, ¿no? Las cirugías, no solamente las cirugías como son, digamos, colporragias anteriores, posteriores, previas, o sino también una simple episiotomía, en fin, todos esos factores traumáticos también predisponen a una distopia genital, ¿no? Les repito, un accidente, agresión, las cirugías, la episiotomía, las maniobras de Valsalva. ¿No? Por ejemplo, en nuestro medio tenemos muchas mujeres que viven en periferia y se van a la chacra, ¿no? Y en la chacra, ¿qué es lo que hacen? Levantar peso, ¿no es cierto? Levantan mucho peso. En pacientes que sufren de tos crónica, ¿no? Todo el tiempo están tosiendo y eso hace que aumente la presión intraabdominal. El estreñimiento igual, ¿no es cierto? El estreñimiento incluso es uno de los factores más predisponentes de la distopia genital. ¿Por qué? Porque cada que va a defecar, puja y cada vez puja más fuerte. Entonces aumenta tanto la presión intraabdominal que hay mayor predisposición a la distopia genital. La actividad física intensa, ¿no es cierto? Aquellas personas que van y levantan mucho peso en el gimnasio, ¿no es cierto? Igual tienen predisposición a la distopia genital. El envejecimiento. Cuando una mujer ya pasa los 50 años y ya no menstrua, ¿no es cierto? Entra en la menopausia, o pasa a la menopausia, mejor dicho, y hay disminución de estrógenos, ¿no es cierto? Y la falta de estrógenos va a producir una atrofia de los músculos del perineo, ¿no? Un adelgazamiento, por lo tanto, una predisposición a la distopia genital. La malnutrición, ¿no? Personas que están desnutridas, que obviamente tienen una capa muscular muy delgada. La obesidad, igual, mientras más obeso es uno, hay mayor aumento de la presión intraabdominal, por lo tanto hay mayor predisposición al prolapso genital. El coito, bueno, se ha visto en aquellas personas que hay una resistencia en la primera experiencia sexual, o en aquellas personas que tienen pues, unas relaciones sexuales demasiado violentas, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber que aquí en este esquema existen dos triángulos, ¿no? Un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior, que viene a ser el urogenital, ¿no? Es el triángulo en donde se encuentra lo que viene a ser parte del sistema urinario y parte del sistema genital. En cambio, en el triángulo posterior, que es el anocoxigio, vamos a encontrarnos con lo que viene a ser el sistema digestivo. Entonces, adelante, urinario y genital, y hacia atrás solamente digestivo, ¿no? Muy bien, sintomatología. ¿Qué es lo que la paciente refiere? La mayoría de las pacientes que tienen una distopia en prolapso genital generalmente cursan asintomáticas, ¿no? Pero cuando son sintomáticas, lo que siempre refieren es la sensación de un bulto en la vagina, una sensación de un bulto, de un peso en la vagina, ¿no? Que puede aumentar con las maniobras de Valsalva, con la tos, estornudos, con los esfuerzos físicos, con los pujos o cuando se para. En fin, ¿no es cierto? Entonces, esta sintomatología que se refiere, ¿no? La presencia de bulto, puede acompañarse de otras cosas, como por ejemplo la incontinencia urinaria de esfuerzo. Hemos visto ahí la sensación de cuerpo extraño en la vagina o en la vulva, ¿no? La sensación de tener siempre la vagina abierta, porque el prolapso a veces está a nivel de tercio medio, tercio distal de la vagina, y entonces están con la sensación de que la vagina siempre está abierta.
la sensación de peso en hipogastrio, ¿no? Es decir, a veces el útero ha descendido y sienten como una sensación de peso a nivel de hipogastrio. Puede haber incontinencia fecal, como les decía, cuando hay un rectocele, como vamos a ver más adelante. Puede haber una hemorragia genital, pero este tipo de hemorragias en la distopia generalmente es por el roce de la mucosa prolapsada, es decir, ya sea que haya un prolapso de útero o de la pared anterior de la vagina o de la pared posterior de la vagina, se invierte, ¿no? La vagina la mucosa vaginal se invierte y comienza a rozar con la mucosa de la vagina que está más distal, y esto puede ocasionar sangrado. No solamente sangrado, sino también infecciones frecuentes. Puede haber leucorrea o puede condicionar a infecciones de la vía urinaria en forma recurrente. Puede haber dolor con las relaciones sexuales. Aquí está pérdida de la libido. Disculpen que debería ser ahí con B de grande. Entonces son mujeres que, debido a la sensación de bulto que tienen ahí, a toda la sintomatología, simplemente ya no pierden el deseo sexual, ya no quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Y si es que tienen, pues puede acompañarse de dolor durante las relaciones sexuales. Bien, entonces, como les decía, puede haber síntomas miccionales irritativos, ¿no? Debido a que la uretra, en el caso de que sea una distopia que involucre el sistema urinario, ¿no? Ya sea una uretrocele, un cistocele, ¿no es cierto? Puede haber polaquiuria, tenesmo urinario, ¿no es cierto? Nicturia. ¿Por qué? Por inestabilidad del detrusor, ¿no es cierto? Esto nos lleva a una infección del tracto urinario en forma recurrente, frecuente, ¿no? Producto de la zona prolapsada, de la pared anterior de la vagina. No puede haber incluso retención urinaria, ¿no es cierto? En los grados intensos de prolapso de órganos pélvicos, se obstruye, se arruga la uretra, ¿no? Entonces, cada que la mujer va a querer orinar, puja, y esto es peor. Entonces se presenta un aumento de orina residual, no se orina completo, las mujeres cursan con tenesmo urinario, ¿no? La micción es incompleta y puede predisponer, como les decía, a infecciones de vías urinarias en forma recurrente. Síntomas anorrectales, cuando el prolapso es en la pared vaginal posterior. Puede haber una defecación obstructiva, no es decir, necesidad de pujar para terminar la defecación, o una sensación de evacuación incompleta, ¿no? Del recto. Incluso puede haber la disquesia, ¿no? Que viene a ser el dolor con la defecación. El vaciamiento, puede haber un vaciamiento del recto completamente difícil, ¿no es cierto? La necesidad de la desimpactación y la estimulación digital rectal son a menudo fuentes, es decir, la paciente cursa con una sensación del recto relleno, ¿no es cierto? Y muchas mujeres incluso se hacen tactos, ¿no? Con los dedos, tanto vaginales como rectales, con el fin de tratar de que ese recto sea evacuado, ¿no? Entonces, como a veces con el tacto a través de la vagina pueden evacuar, ¿no es cierto? Ayudándose, como quien dice, con los dedos, incluso también vía rectal. Pero cuando ya esto no se da más, entonces recién vienen a la consulta. Y bueno, se hace el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero hasta ese punto pueden llegar. Muy bien. Entonces, para el diagnóstico existe una nomenclatura, ¿no? Cuando estamos hablando dependiendo del órgano prolapsado. Si vamos a hablar del útero, entonces la terminología correcta sería histerocele. Si estamos hablando del intestino, sería enterocele. ¿Por qué aquí le puse douglasele? Porque muchas veces, porque el intestino principalmente, ¿por dónde se prolapsa? Se prolapsa por el fondo del saco de Douglas, es decir, por el fondo del saco vaginal posterior, ¿no? Ese es el Douglas. Entonces, por eso que también se puede llamar o enterocele o douglasele, ¿no? Que no es muy común que se utilice ese término, pero bueno, para que ustedes como estudiantes deben de saber que existe ese término. Cuando el órgano prolapsado es el recto, se habla de un rectocele. Cuando es la uretra, un uretrocele. Cuando es la vejiga, un cistocele. Y cuando es la vagina, un colpocele, ¿no es cierto? Esto de aquí les voy a aclarar
No, generalmente es el colpocel, es decir, el colapso de la vagina, siempre necesariamente acompaña cualquiera de estos, es decir, no existe un cistocele solo, es decir, estamos hablando de distocia genital, y la distocia genital generalmente es la exteriorización, como hemos dicho, de los órganos por la vagina, ¿no es cierto? Entonces, no existe un cistocele, no existe un prolapso de vejiga que vaya por un lugar que no sea la vagina. Siempre todos van a salir por la vagina, ¿no? Entonces, el término adecuado será cisto, perdón, será colpocistocele o uretrocolpocele, rectocolpocele, siempre porque siempre van a descender o esterilizarse con la mucosa de la vagina. Entonces, eso es lo que tiene que entender. Pero la nomenclatura correcta es, de acuerdo al órgano prolapsado, es esta de acá. Entonces, como les decía, que en todos los órganos generalmente existe afectación de las paredes de la vagina, ¿no es cierto? Por eso es que en el ejemplo no existe cistocele, sino es colpocistocele sería. Eso es lo correcto. Muy bien. En formas clínicas, ¿no? Estamos hablando de misterocele, prolapso uterino, ¿no? Como les decía, es casi lo mismo que el cuadro anterior, enterocele, douglasele, es más alta, ¿no es cierto? Estos dos corresponden al ápice de la vagina. Imaginen que la vagina es como un embudo con la punta hacia arriba. Entonces, la parte de arriba vendría a ser el ápice, ¿no es cierto? Entonces, los órganos que tienden a prolapsarse por el ápice de la vagina son el útero, ¿no? Con un histerocele, y el Douglas o el intestino. Estamos hablando de una enterocele y de un douglasele, ¿no? Que viene a prolapsarse por el fondo del saco posterior de la vagina. El rectocele, que es un colpocele posterior, es decir, el rectocele va a protruir por la pared vaginal posterior, y a veces se puede acompañar o no de histerocele, es decir, generalmente los prolapsos tanto de pared anterior como de pared posterior pueden ir solos o pueden acompañarse de un prolapso de algún órgano que esté en el ápice de la vagina, ya sea de un histerocele o de un enterocele. Generalmente lo más común es que se acompañen de un histerocele, de útero también, ¿no? Entonces el rectocele, como les decía, es protrusión de la pared vaginal posterior, y el cistocele, protrusión de la pared vaginal anterior. El uretrocele, que viene a ser la exteriorización de la uretra hacia la vagina, ¿no? Y finalmente tenemos el prolapso del muñón vaginal, ¿no? Esto se da en pacientes que se han sacado el útero, pacientes histerectomizadas, ¿no? Entonces, debido, qué sé yo, a la actividad que realizan, todos los factores desencadenantes que hemos mencionado anteriormente, entonces la vagina se sale, el muñón vaginal se sale, ¿no? Hacia la vulva, y se ve, pues, a simple vista todo el muñón vaginal en la vulva. Muy bien, eso también para aclarar, cuando existe un cistocele, un uretrocele, o una forma combinada como un cisto-uretrocele, ¿no? Hay que siempre especificar si este tipo de prolapsos de pared anterior se acompañan o no se acompañan de lo que viene a ser una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Si es que hubiera incontinencia de esfuerzos, entonces se pone cisto-uretrocele con incontinencia urinaria de esfuerzo. Y si no hay, pues sin incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso para que tengan claro que cuándo se tiene o no se tiene que aumentar en cuanto a la definición. Bien, vamos a hablar, esto es un poquito tedioso, pero lo he hecho, como les decía, lo más entendible posible. Vamos a hablar sobre el sistema POPQ, ¿no? El sistema que es la Q significa cualifique, que viene a ser la clasificación del prolapso de órganos pélvicos. Bien, el sistema POPQ, ¿no? Consiste en la medición de 9 puntos en la vagina y en el perineo, ¿no? Que se agrupan como
vamos a ver más adelante en una tablita de 3×3. Estos 9 puntos son los siguientes. En lo que viene a ser la parte anterior, pared vaginal anterior, encontramos el punto AA, que es el distal, BA, que es el más proximal al útero. Voy a cambiar, a ver, voy a reiniciar esta partecita. Vamos a tomar como punto de referencia el anillo himeneal, que estaría por acá, ¿ya? Entonces vamos a hablar todo en relación al anillo himeneal, porque ese es el punto de referencia. Entonces, en la pared vaginal anterior hay 2 puntos. La parte proximal, el punto proximal al anillo himeneal es el AA, el distal es el BA. En la parte posterior tenemos el AP y el BP. Al fondo tenemos el C, el punto C y el punto D, ¿ya? Lo que de acá tienen que saber es de que cuando hablamos de A, y A significa pared anterior. C significa cervix o cuello uterino. Y D es el Douglas, el fondo del saco de Douglas, ¿no? Y esta PP es la parte posterior de la vagina. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿no? Nos faltarían 3 más, ¿no? Estas es las medidas del perineo. El hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina, como vamos a ver más adelante. Perdón. Muy bien, entonces, como les decía, el sistema POPQ toma como referencia el anillo. A ver, ¿quién está ahí? Otro más, otro. Apague su micrófono. Ya, pero ya la apago. Muy bien, entonces, como les decía, el sistema POPQ utiliza como punto de referencia este anillo himeneal, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo, bueno, digamos así la mujer sea multípara, al evaluar en forma directa, podemos ver que aquí está el anillo himeneal, ¿no es cierto? Es muy fácil de ubicar. Entonces, como les decía, el punto de referencia es el anillo himeneal, ¿no es cierto? Si hay un órgano que está a nivel del anillo himeneal, se considera que tiene punto 0. Todo lo que está por encima del anillo himeneal es negativo, mejor dicho. Y todo lo que está por debajo o por fuera del anillo himeneal es positivo. Entonces, hasta el anillo himeneal, 0. Por encima del anillo himeneal, negativo. Por fuera o debajo del anillo himeneal es positivo. Entonces, como les decía, el sistema POPQ tiene un punto de referencia, puntos definidos y puntos estáticos. Entonces, los puntos definidos, como les decía, hay 2 en la pared anterior, ¿no? que siempre van con A, 2 en la pared posterior que siempre van con P, y 2 en la parte superior, o en el ápice, como les decía, que es una C que corresponde al cuello uterino y la D al fondo del saco de Douglas. Y las medidas estáticas, como les decía, del hiato genital, del cuerpo perineal y de la longitud vaginal total. Para hacer la evaluación o el examen clínico correspondiente, siempre se usa un espéculo desarticulado, es decir, porque, digamos, si vamos a evaluar la pared vaginal anterior, entonces desarticulamos el espéculo y solamente ponemos la valva en la pared vaginal posterior, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar la pared vaginal anterior. Y viceversa, si queremos evaluar la pared vaginal posterior, ponemos la valva en la pared vaginal anterior y solo visualizamos la pared vaginal posterior. Eso es. Segundo, utilizamos cualquier bajalengua. Al bajalengua simplemente con una regla le ponemos, lo marcamos con centímetros, ¿no? Es decir, lo hacemos medible, ¿no? Lo graduamos en centímetros. Y en el caso de que estemos sospechando de un enterocel o rectocel, hacemos un tacto rectal para ver dónde está la distopia, ¿no? Y finalmente, para analizar, digamos, estamos evaluando una pared vaginal anterior, le ponemos el espéculo desarticulado en la pared vaginal posterior y le decimos que puje, para ver si protruye o no protruye en la pared vaginal anterior. Y viceversa, ¿no? Si queremos evaluar la pared vaginal posterior,
ponemos la valva en la pared vaginal anterior y le decimos que puje y vemos si protruye o no protruye la pared vaginal posterior, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno, es fácil, es ligeramente fácil de realizar. Muy bien, seguimos con el sistema POPQ, ¿no es cierto? Una vez que sabemos ya cuáles son los puntos que contiene el sistema POPQ, son estos. A ver, entonces, hemos dicho que el punto AA y el punto A tiene dos, ¿no? Recuerden que las A minúsculas corresponden a la pared vaginal anterior y las P minúsculas a la pared vaginal posterior. Ahora, ¿por qué hay AA y por qué hay BB, no? ¿Por qué? Porque la pared vaginal anterior se puede dividir en dos. Una proximal, es decir, proximal estamos diciendo que es proximal al niño imenial, que es AA. Y cuando estamos hablando de BA, es la parte distal del anillo imenial. Entonces, la pared vaginal la estamos dividiendo en dos, ¿no? Una mitad, que está próximo al anillo imenial, que se llama AA, y una distal, ¿no? Que está por encima, que se llama BA. Igual la pared vaginal posterior, ¿no? Una que se llama AP, que es la que está proximal al anillo imenial, y la distal, que se llama BP. Entonces son los puntos de la pared vaginal anterior y posterior. En el ápice tenemos dos, como hemos dicho. La C, que corresponde al cérvix, o en el caso de que sea una paciente histerectomizada, corresponde a la cúpula vaginal. Y la D, que corresponde al fondo del saco de Douglas, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, o al fondo del saco vaginal posterior. Y estos tres corresponden a las medidas de aquí abajo, ¿no es cierto? De las medidas del perineo. El hiato genital, que vamos a ver más adelante cómo se mide, el cuerpo perineal, ¿no? Que va desde la vagina hasta el ano, y en la longitud vaginal total, que va desde el introito hasta el fondo vaginal, hasta el fondo del saco vaginal posterior, como vamos a ver más adelante. Bueno, antes de continuar, esta tablita la he conseguido para que tengan en cuenta de que, ¿cómo les diría? Estos parámetros que ven acá, en lo que viene a ser cada punto de la tabla, es decir, en A, B, A, en cada punto, estos parámetros que les he puesto aquí se consideran como quien dice los valores de referencia, es decir, esto es lo que es normal, ¿no? Un hiato genital de 5 centímetros, normal. Un cuerpo perineal de 3 centímetros, normal. Un diámetro o longitud vaginal total, 10 centímetros, es normal, ¿no? ¿Por qué tiene acá su signo negativo? Porque hemos dicho que todo lo que está por encima del anillo perineal siempre es negativo, ¿no es cierto? Entonces todo esto supuestamente en condiciones normales, todo esto que es negativo está por encima del anillo imenial. O sea, esta es una tabla donde estos valores indican que no existe ningún tipo de prolapso, no existe ningún tipo de distopia uterina. Muy bien, aclarado esto, continuamos. Existen grados o estadios, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación el POPQ pretende estandarizar los criterios y sustituir esos conceptos de cistocele, rectocele, enterocele, ¿no? Porque a veces no son estandarizados. Un médico puede decir, esto es un cistocele, ¿no es cierto? Pero otro clínico que lo evalúa puede decir que no, de repente es un cisturetrocele, ¿no? Entonces, justamente por esa gran diferencia, el sistema POPQ lo que trata es estandarizar estos criterios y para que sea fácil y para que coincidan, ¿no? Con todas las evaluaciones de diferentes clínicos, digamos, ¿no? Pero en fin, los grados, estadios que existen, ¿no? 0, ¿no? Que viene a ser ausencia de prolapso. El estadio 1, que es el descenso del órgano prolapsado, tiene un descenso que llega hasta 1 centímetro por encima del anillo imenial. Este es el anillo imenial, ¿no es cierto? Cuando está a 1 centímetro por encima es estadio 1. Estadio 2 es el descenso que llega hasta 1 centímetro por encima del anillo imenial y hasta 1 centímetro por debajo del anillo. Es decir, el estadio 1 siempre está por encima de un centímetro por encima del límite. En cambio, el estadio 2
puede llegar hasta 1 centímetro por arriba o hasta 1 centímetro por debajo. El estadio 3 ya es cuando el descenso va más allá de 1 centímetro por debajo del himen, ¿no? Y la protrusión, pero la protrusión no es mayor a 2 centímetros, es decir, no hay eversión vaginal completa. Y el estadio 4 ya es cuando una prosidencia completa, es decir, ya está prolapsado ya mucho más, muy lejos ya de la anillo menial, como vamos a ver en unos esquemas más adelante. Entonces, aquí quiero que tomen bastante atención, porque vamos a detallar, o vamos a describir, mejor dicho, lo que hemos hablado en las tablas. ¿Cuál es el punto AA? Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí un bajalenguas y le hemos puesto como una reglita, lo hemos señalizado, ¿no? En forma con centímetros, como una regla, ¿no es cierto? Se ha pintado. Entonces, ¿cómo ubicamos cuál es el punto AA? Ya habíamos dicho que el punto AA es el punto que se encuentra en la pared vaginal anterior y es el que está más próximo a la anillo menial, ¿no? Pero ¿cómo lo ubicamos, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto con el bajalenguas, ponemos el 0, la primera rayita, ¿no es cierto?, a nivel de la uretra, ¿ya? A nivel de la uretra. Una vez que hemos puesto este punto a nivel de la uretra, contamos 1, 2, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3, y aquí, a los 3 centímetros, de aquí es el punto AA, ahí está con la flechita, aquí está la uretra. Entonces ahí contamos 1, 2, 3, y este es el punto AA, ¿no? Entonces, a 3 centímetros de la uretra. Una vez que ya sabemos cuál es el punto AA, este punto podemos incluso señalizarlo, podemos marcarlo, ¿no? con un marcador negro, ¿no es cierto? Y recién volvemos a poner el punto, con esta nuestra reglita, a nivel del anillo himeneal, ¿no es cierto? Y vemos si ya, ¿dónde está este punto A? Si está por encima del anillo himeneal, si está más de 1 centímetro del anillo himeneal, si está dentro del centímetro, o está a nivel del anillo himeneal, o está por debajo del anillo himeneal, para ver si está o no está prolapsado. ¿Me entienden? Entonces, es ligeramente fácil, si se dan cuenta, ¿no? Ubicamos el punto AA, ¿no? Una vez que lo ubicamos, volvemos a ponerle bajalengua a nivel del anillo himeneal y vemos ese punto marcado dónde está. Si está, digamos, a 2 centímetros por encima del anillo himeneal, estamos hablando de un estadio 1, ¿no? Si vemos que está a nivel del anillo himeneal, estaríamos hablando de un estadio 2, ¿no es cierto? Si vemos que este punto se encuentra más abajo de la línea himeneal y vemos que está, digamos, a 1,5 centímetros, entonces un estadio 3. Pero si vemos que está completamente afuera, entonces ya está estadio 4. Entonces, es la forma correcta de ubicar el punto AA, ¿no? Con una reglita, uretra, y a los 3 centímetros, ese es el punto AA, hablando de lo que viene a ser pared vaginal anterior. ¿Cómo ubicamos y obviamente todo lo que está por encima de ese punto que hemos marcado, utilizando como punto de referencia la uretra, todo lo que está por encima, hacia arriba, como quien dice, hacia el fondo vaginal, es el punto BA, ¿no es cierto? Eso se sobreentiende. Y si han entendido eso, es decir, es fácil también ubicar lo que es el punto AP, ¿no? ¿Cómo se hace? Parecido a lo anterior, usamos nuestra reglita y ponemos la tercera rayita a nivel de la unión mucocutánea, ¿no? Entonces aquí está en la mucosa y aquí está la piel, ¿no es cierto? A nivel de la unión mucocutánea ponemos la tercera rayita. Y de ahí contamos 1, 2, 3, y este punto, es decir, 3 centímetros, a 3 centímetros de la unión mucocutánea, está el punto AP, hablando de la pared vaginal posterior, ¿no? Entonces, ponemos como punto de referencia la unión mucocutánea, contamos 1, 2, 3, y ese sería el punto AP, ¿no es cierto? Igual, de la misma manera, una vez que hemos ubicado, lo marcamos, volvemos a poner nuestro bajalenguas con medición a nivel del anillo himeneal, y vemos dónde se encuentra ese punto AP. Si se encuentra por encima, por debajo, a nivel del anillo himeneal,
para ver si hay o no hay protrusión, ¿no es cierto? Y todo lo que está por encima de ese punto que hemos encontrado, el punto AP, es el punto BP, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí vendría a ser nuestro punto AP, y todo lo que está por encima vendría a ser el punto BP. ¿Cómo ubicamos el hiato genital? Entonces, el hiato genital, igual, ubicamos la uretra. De la uretra vamos hasta la unión mucocutánea, ¿no? Aquí dice uretra hasta la unión mucocutánea. Entonces, desde la uretra hasta la unión mucocutánea contamos, ¿no? ¿Cuántos centímetros hay? 1, 2, 3, aquí en este caso más o menos 4 o 4 centímetros más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el hiato genital, ¿no? Desde la uretra hasta la unión mucocutánea, que se encuentra ya en la pared vaginal posterior, ¿no? En el distal, ¿no es cierto? Entonces, en la pared vaginal posterior, perdón. Uretra, hasta aquí, ese vendría a ser el hiato genital. Es ligeramente fácil, ¿no? Ustedes ponen su reglita desde la uretra y justamente hasta la parte posterior, como quien dice, de la vagina. ¿Cómo ubicamos el cuerpo perineal? Desde la unión que hemos dejado, es decir, anterior, desde la unión mucocutánea, ¿ya? Hasta la parte media del ano, ¿no? Esa es el cuerpo perineal, ¿no? Desde la unión mucocutánea hasta la parte media del ano. Esa es la forma correcta de ubicar el cuerpo perineal, y lo medimos. ¿Cuánto mide? En este caso, 1, 2, 2,5, 3 centímetros más o menos, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cómo ubicamos la longitud total de la vagina? Nuestro mismo bajalenguas, ¿no es cierto?, medidas, lo introducimos con mucho cuidado hasta el fondo de saco de Douglas, es decir, hasta el fondo de saco posterior de la vagina, ¿no? Todo lo que se pueda, y ahí vemos dónde queda la unión mucocutánea, es decir, desde el fondo del saco posterior hasta la unión mucocutánea, y generalmente esto puede ser normal hasta 10 centímetros, como hemos visto en la tabla, ¿no es cierto? Aquí en este caso creo que es como 8, pero en fin, es la forma correcta de medir la longitud total de la vagina, ¿no? Desde el fondo del saco de Douglas hasta la unión mucocutánea. Entonces, ¿cómo interpretamos? Aquí tenemos unos ejemplos. Estamos hablando de distocia genital estadio 3AA, ¿no es cierto? Entonces, si es un estadio 3, habíamos dicho que el estadio 3 está más allá de 1 centímetro más abajo de 1 centímetro del anillo medial, pero no pasa los 2 centímetros, no hay una eversión completa del prolapso, ¿no es cierto? Y si ponemos AA, quiere decir que es de la pared vaginal anterior. Si ponemos una distocia genital estadio 2, AP, BP, entonces estamos hablando de una estadio 2, quiere decir que está la distopia está entre 1 centímetro por encima o 1 centímetro por debajo de la línea medial, ¿no es cierto? AP quiere decir que es de la parte de arriba de la pared vaginal posterior, perdón, de la parte distal de la pared vaginal posterior y de la parte superior de la pared vaginal posterior, ¿no es cierto? Mira, ambos son en la pared vaginal posterior. A significa próximo al anillo medial, B distal al anillo medial. Entonces, es un prolapso de toda la pared vaginal posterior, que puede ser un enterocele junto con un rectocele, enterocele con rectocele, ¿no es cierto? Entonces, ella está en estadio 2, ¿no es cierto? Otro ejemplo, una distocia genital estadio 4. Este estadio 4 quiere decir que está completamente vertido, exteriorizado. Y C significa que es un histerocele, útero, ¿no es cierto? Entonces, el útero se ha prolapsado en forma completa por la vagina. Distocia genital estadio 4D, ¿no es cierto? En este caso, el Douglas, ¿no? El Douglasele o enterocele
igual, está completamente prolapsado por la vagina, ¿no? Es decir, ya está incluso más allá de la vulva. Entonces, estos son ejemplos de cómo se interpreta lo que el sistema POPQ. Aquí tenemos un ejemplo, una distocia genital de tercer grado o estadio 3C, ¿no es cierto? Es decir, el útero se ha salido, ¿no? Aquí también se ha salido, pero si se dan cuenta, no se ha vertido completamente, ¿no? Ha salido, digamos, por aquí adentro está el anillo menial, ¿no? Ha salido hasta 2 centímetros, pero no hay una versión completa, ¿no? No hay una prosidencia genital completa, ¿no es cierto? Ese es un estadio 3C. Aquí tenemos un estadio 4C, ¿no es cierto? Es decir, el útero se ha salido completamente. Aquí, miren, aquí está, por acá está la vulva, pero esto ya no es 2 centímetros, pues es ya mucho, ¿no es cierto? Unos 7, 6 centímetros por fuera de la vulva, más incluso, ¿no es cierto? Es un prolapso completo. Aquí ya no vamos a aplicar sistema POPQ o sistema de Baden, nada. Aquí vemos que está completamente prolapsado, ¿no? Es un estadio 4. Aquí ya no vamos a hacer medidas, nada. Tenemos una distocia genital, estadio 4C también, es el útero que se ha salido por completo. Aquí vemos cómo está completamente prolapsado. Aquí tenemos una distocia genital, estadio 3, C y D, ¿no? Es decir, aquí está perdón, aquí está más cistocele y enterocele. Aquí es estadio, debería ser AP, bueno, vamos a corregir eso. Pero bueno, aquí podemos ver que hay un prolapso vesical, ¿no? Estadio 3, hay un prolapso del famoso Douglasene, se ha sabido que esto es pared vaginal posterior, ¿no? Posterior alta con intestino, por eso se llama enterocele. Y al examinar el prolapso nos damos cuenta que aquí hay un desgarro perineal, ¿no es cierto? Entonces este desgarro perineal incluso puede ser crónico. Bien, vamos a hablar ahora del perfil de Baden y Walker, ¿ya? Este sistema, para empezar, nunca fue validado, aunque es muy usado por algunos ginecólogos, ¿no? Por algunos médicos, pero nunca fue validado. Toma como punto de referencia el introito vaginal. Y la verdad, a ustedes como estudiantes y a los ya médicos ya viejos, incluso se les dice, a ver, ¿cuál es el introito vaginal? Y hay mucho problema en ubicar cuál es exactamente el introito, ¿no es cierto? Entonces, difiere mucho de uno a otro clínico, de uno a otro médico que está evaluando. Entonces, no es muy exacto como el sistema POPQ que usa el punto de referencia en la anillo menial, ¿no? Porque todos podemos ver y medirlo ahí, ¿no es cierto? En cambio, el introito es muy inexacto, inespecífico. Por lo tanto, este perfil de Baden es mucho menos confiable que el sistema POPQ. Pero bueno, ustedes tienen que saberlo, el sistema de Baden divide la vagina en 6 áreas, 2 anteriores, 2 superiores y 2 posteriores, ¿no? Estas 6 áreas se puntúan de 0 a 4 según el descenso. Eso significa que una puntuación de 0 indica la posición normal, es decir, no hay prolapso. Y 4 describe el descenso máximo del prolapso. Bien, entonces aquí tenemos el perfil de Baden, ¿no? El segmento vaginal anterior involucra lo que viene a ser la uretra y la vejiga, por eso si es que vemos que hay una puntuación, digamos, de 3 en el segmento vaginal anterior, entonces estamos hablando de un uretrocele y un cistocele. El sistema vaginal superior, ¿no? Que involucra lo que viene a ser, comparando con el sistema POPQ, el ápice de la vagina, que involucra al útero y al fondo del saco de Douglas, ¿no? Es decir, el esterocele y el enterocele, y el sistema vaginal posterior, que corresponde al rectocele y, bueno, más abajo a lo que viene a ser los desgarros perineales, ¿no es cierto? Entonces aquí en este esquema también podemos ver la parte anterior, que corresponde al uretrocele, cistocele, ¿no? Que puede acompañarse también de histerocele en estos casos, el superior, que es histerocele y enterocele, y el posterior, que es rectocele y los desgarros perineales. Voy a hablar un poquito de los desgarros perineales para que tengan claro esa parte, ¿no?
¿Cómo hablamos de los desgarros perineales? ¿Cuál es la gradación, ¿no es cierto? Cuando hay cero no hay ningún tipo de desgarro. 1 significa que hay un desgarro que compromete piel y mucosa de la vagina y la vulva, ¿no? Es decir, cuando vemos que hay un pequeño desgarro a nivel de la piel o mucosa de la vulva o de la vagina. Grado 2, todo esto, es decir, el nivel 1, más un desgarro ya más profundo de los músculos y las fascias del piso perineal, ¿no? Ese es grado 2. El grado 1, como quien les decía, es algo superficial, que afecta solamente la piel o la mucosa de la vagina, ¿no es cierto? O la piel, en el caso de la parte del perineo o la vulva, ¿no? Entonces, esto más un desgarro de muscular ya profundo, hablamos del grado 2. Grado 3 es todo esto más un desgarro del esfínter anal, ¿no? Entonces, un desgarro superficial, más compromiso muscular, más compromiso del esfínter anal, estamos hablando de un grado 3. Y un grado 4, todo lo anterior, además de un desgarro que llega hasta la mucosa del recto, ¿no? Ya más arriba. Entonces, es la forma de estadificar los desgarros perineales, ¿no es cierto? Este es el grado 1 superficial, el grado 2 ya con afectación de músculos, el grado 3 con afectación del esfínter anal y el grado 4 con afectación ya de la mucosa rectal, ¿no? En este ejemplo podemos ver un desgarro que es afecta la mucosa y llega incluso hasta la parte muscular. Y esta foto es un desgarro de la primera experiencia sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado, que puede ser traumático, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿No? Entonces, grado 1, descensos, perdón, aquí está, voy a borrar esto, que el desgarro perineal. ¿Cómo se interpreta el perfil de Valen? Grado 1, cuando hay prolapso entre la posición normal y el introito. Ese es el problema, como les decía, el introito. Entonces, muchos médicos, por más especialistas que sean, tienen problemas para ubicar dónde exactamente está el introito, ¿no? Entonces, ese es un problema. Por eso es que el grado 1, hay muchos que lo utilizan, pero no es completamente exacto, no es muy confiable como el sistema PPQ. El grado 2, que es hasta el nivel del introito vaginal. El grado 3, descenso por fuera del introito vaginal. Y un grado 4, prolapso total fuera del plano vulvar, dice, ¿no es cierto? Y esto que viene a ser la clasificación de Lancey, que nos sirve más que todo para planificar las cirugías, ¿no? Entonces, la clasificación de Lancey divide el soporte de la pelvis en 3 niveles que están relacionados entre sí en una forma continua desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, nivel 1, que corresponde al soporte superior. Este nivel está compuesto por el complejo de ligamentos uterosacros, cardinal y el anillo pericervical. Esto corresponde a la parte superior de la vagina. Cuando el daño está a este nivel, ¿no? Se asocia a prolapsos del compartimiento apical, es decir, histerocele o prolapso de cúpula vaginal en pacientes histerectomizadas o enterocele. Estamos hablando de la parte superior, por eso es el nivel 1, ¿no? Que es el soporte superior. Cuando el daño está al nivel del soporte superior, hablamos de un nivel 1 de Lancey, ¿no es cierto? Que involucra prolapso de lo que es útero, cúpula o fondo de saco de Douglas. Nivel 2 es el soporte medio, ¿no? El soporte medio viene a ser la parte media de la vagina, ¿no? Aquí este nivel está compuesto por el tercio medio de la vagina, ¿no? Cuando se produce el daño a este nivel, estamos hablando de un cistocele, en el caso de que estemos hablando de la pared vaginal anterior, o un rectocele de la pared vaginal posterior, ¿no? Pero esto es la parte media de la vagina. Y cuando estamos hablando de un nivel 3, estamos hablando de la parte inferior, ¿ya? La parte distal de la vagina, o de fusión también se llama. Este nivel está compuesto por el cuerpo del periné y las estructuras que lo conforman. Es decir, el esfínter anal externo, los músculos superficiales del periné, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, los daños a este nivel se manifiestan ya como los desgarros perineales que hemos visto, ¿no es cierto? Es decir, esta es la clasificación de Lancey, que también deben de conocerlo, ¿no? Algunos no lo utilizan mucho, pero algunos lo utilizan para coordinar qué tipo cómo van a hacer la cirugía en sus pacientes, pero son los 3 niveles de Lancey.
al nivel 1, que es la parte superior, el soporte superior de la vagina, nivel 2, que es soporte medio, y el nivel 3, que estamos hablando ya abajo, ¿no? Es decir, ya en la parte superficial de lo que viene a ser el piso pélvico. Bien, en cuanto al tratamiento, existen diversos tratamientos para el prolapso de órganos pélvicos, ¿no? La identificación del tratamiento más adecuado para una determinada paciente va a depender de la edad, qué tipo de distocia tiene, en qué estadio está ese prolapso genital, ¿no? Si la paciente tiene o no tiene cirugías previas, de repente ya tiene colporragias previas o varias episiotomías o reparación de desgarros perineales, ¿no? El estilo de vida, ¿no? Es decir, hay que ver acá, hay que tomar en cuenta acá los factores predisponentes que hemos visto al inicio de la clase, es decir, si es obesa, si levanta peso, si hace actividad física, si es desnutrida, si es posmenopáusica, todos esos factores para corregirlos, ¿no es cierto? Entonces, si la paciente es completamente asintomática, se le puede proponer una conducta expectante, una observación, ¿no es cierto? Y no necesita ningún tipo de tratamiento, pero se le indica que hay que corregir ciertos factores que han desencadenado el prolapso. Entonces, la meta del tratamiento es corregir el prolapso y sus patologías asociadas, es decir, sus factores desencadenantes. Muchas veces se puede combinar tratamientos, se puede combinar tratamiento médico con tratamientos kinésicos, como vamos a ver más adelante, incluso con tratamientos quirúrgicos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de esa paciente. Bien, tratamiento conservador, ¿no? Aquí se hace una rehabilitación muscular del piso pélvico, ¿no es cierto? Resulta un poco compleja, ¿no? Porque, a diferencia de cualquier otro músculo, por ejemplo, yo les digo, han tenido un problema, digamos, una luxación, una fractura de antebrazo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se les ha operado o reparado, digamos, la fractura, se les manda rehabilitación y ustedes ya saben, digamos, qué músculos son los que tienen que ejercitar para recuperar, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del periné es un poco complejo porque no es un lugar que podemos ver y podemos decir, este músculo es el que tienes con el que tienes que hacer ejercicio. No es así, es mucho más complejo, ¿no? Porque es una como como habíamos visto en las consideraciones anatómicas, es un lugar formado por muchos músculos y entonces es un poco difícil saber cuál es el músculo que hay que ejercitar y todo eso, ¿no? Entonces, para eso es importante primero la consulta adecuada, ¿no? Para saber qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer la rehabilitación muscular del piso pélvico. La fisioterapia tiene el objetivo de restaurar el reflejo perineal al esfuerzo, es decir, la persona que hace fisioterapia tiene que salir, ¿no? Es decir, sabiendo qué es lo que ha desencadenado y qué es lo que debe de evitar, ¿no es cierto? En los ejercicios perineales se utilizan técnicas cuyo objetivo es mejorar la fuerza y la resistencia de los músculos del suelo pélvico. Hay diversos estudios que han demostrado que hay ejercicios que son efectivos, pero esto va a depender mucho de la paciente, porque como yo en consulta, si vamos a ver con ustedes en la práctica, hay muchas pacientes que se les explica muy bien qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deben de hacer, todo, ¿no? Qué tipo de ejercicios tienen que hacer, todo eso, pero ¿qué pasó? La paciente le entró por una oreja en la consulta, cierran la puerta y se le salió por el otro lado y nunca lo hacen, nunca tienen la motivación de hacer el ejercicio que puede ser muy importante para evitar que siga avanzando, para evitar que haya incontinencia, en fin, pero simplemente no lo hacen. Entonces aquí tiene que el rol que juega, el rol importante, que es la motivación de la paciente para hacer el tratamiento. Pero si la paciente no pone su parte, entonces simplemente el prolapso va a avanzar y terminar en cirugía. Y muchas veces, una vez operado, continúan, no se concientizan como debe ser, y simplemente la cirugía termina en recidiva. Entonces, en cuanto al tratamiento médico-mecánico, está corregir los factores desencadenantes, y esto es importante en los ejercicios de Kegel, ¿no es cierto?
Los ejercicios de Kegel, que pueden ser solamente puros, es decir, su puro ejercitamiento, o pueden acompañarse de un pesario, como vamos a ver acá el uso de los pesarios, ¿no? En tratamiento de hormonal local, en el caso de postmenopáusicas, se les puede administrar estrógeno local para mejorar la tonificación de los músculos del piso pélvico, ¿no? Los ejercicios de Kegel hay que enseñarle a la paciente. ¿Por qué? Porque, como les decía, es un lugar formado por varios músculos y muchas veces se le dice, ¿sabe qué, señor? Haga este tipo de ejercicios. La paciente va a la casa y lo que contrae son los glúteos, digamos, y eso no es correcto, ¿no? Entonces hay que indicarle qué tiene que contraer, cómo debe ser, ¿no? Se le dice, ¿sabe qué? A ver, haga de cuenta que está en el baño y está defecando, interrumpa la defecación, interrumpa la micción. Ese es el ejercicio correcto, ¿no? Y eso tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Aguantar, relajar, ¿no es cierto? Todo el tiempo, pero tiene que hacerlo siempre, ¿no? No es de que un mesecito o cada que se acuerde, ¿no? Porque si no lo hace siempre, entonces no hay tonificación de la musculatura del perine y simplemente no va a haber mejoría de la distopia, ni siquiera, y si la distopia va acompañada de incontinencia urinaria, peor aún, no va a haber mejoría ni de la una ni de la otra. Entonces, en Kegel, los ejercicios de Kegel sirven para ejercitar el suelo pélvico, ¿no es cierto? Estos aumentan la presión de cierre de la uretra, ¿no? Es decir, previenen lo que viene a ser la incontinencia urinaria de esfuerzo, previenen los prolapsos, mejoran las relaciones sexuales, y si esa paciente ha sido operada de prolapso y hacen los ejercicios adecuadamente, mejoran el postquirúrgico, mejor excelente, ¿no es cierto? Cuando lo hacen a conciencia. Muy bien, los ejercicios de Kegel, como les decía, en mujeres jóvenes pueden hacerlo de esta manera, es decir, se ponen boca arriba, doblan las rodillas y elevan el dorso junto con lo que es la cadera y todo eso, ¿no? Subir, bajar, ¿no es cierto? Pero como les decía, hay muchas personas en nuestro medio no lo hacen así, entonces se les dice que contraigan, ¿no es cierto? Como interrumpiendo la micción o la defecación, ¿no? Ahora, estos ejercicios pueden acompañarse de este pesario que se introduce en la vagina, ¿no? Pero hay muchas pacientes que simplemente no tienen miedo, no lo quieren usar. Si lo usan, ya no vienen a su control, entonces no le dan la limpieza, la higiene adecuada y tiende a producir infecciones, o de repente está mal usado y tiende a producir roces en la mucosa vaginal y tiende a producir hemorragias, en fin. No, actualmente no lo usan, ¿no es cierto? En otros lugares sí he visto que los indican y lo usan adecuadamente, pero eso depende mucho también de la idiosincrasia de nuestra población. Muy bien. Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste en hacer una colporragia anterior, una colporragia posterior, una histerectomía abdominal, una histerectomía vaginal, una colpoplesis, ¿no es cierto? Una colposuspensión de Burns. Estos procedimientos, en el caso de que, digamos, se presente un prolapso de pared vaginal anterior, un cistocele, ¿no? Entonces se hace una colporragia anterior. ¿En qué consiste? En hacer una incisión vertical en la pared vaginal anterior y ¿cómo les diría? Se cortan y los bordes de cada lado, ¿no? se cortan y nuevos bordes se ajustan para coser al medio y bueno, con eso se suspende el órgano prolapsado por la pared vaginal anterior. Igual en la posterior. En la histerectomía abdominal generalmente se hace en pacientes que tienen un estadio 3, digamos, ¿no? Pero cuando hemos visto en las diapositivas anteriores, en el estadio 4, ya se hace una histerectomía vaginal. La colpoplesis, que, bueno, no es muy frecuente, se hace en personas generalmente ancianas, ¿no? Que es el cierre completo de la vagina, ¿no? Son personas que ya no tienen, digamos, son histerectomizadas, no tienen útero, y, bueno, obviamente no van a tener relaciones sexuales, entonces se cierra la vagina por completo, y así se evita el prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Porque simplemente diríamos, como quien dice, ya no hay vagina, ¿no?
Y la colposuspensión de Burns, que se hace, digamos, vía abdominal, cirugía vía laparotomía, ¿no? En la que se pega la parte anterior de la vagina, se fija al sacro. Pero bueno, vamos a ver más adelante, a ver. Entonces, la cirugía, ¿en quiénes está indicada? Cuando el prolapso de órganos pélvicos es sintomático, ¿no? Uno, es sintomático y con afectación de la calidad de vida, ¿no? Suele corresponder a un estadio 2 o posterior, 2, 3 o 4. Entonces, les decía, ¿no? Cuando la paciente tiene sintomatología y tiene afectación de su calidad de vida, entonces sí se opera, ¿no es cierto? En mujeres jóvenes que, digamos, tienen una sensación de bulto ahí y pierden la libido, no hay relaciones sexuales, hay un conflicto marital, en fin, todo eso, entonces se procede a la cirugía. Hoy en día se recomienda el uso de mallas en el compartimiento anterior, solo cuando el prolapso de es un estadio 2 residuado o va acompañado de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces vamos a hablar del TOT, que es transvaginal obturatriz TEC, ¿no? Es decir, la cinta transobturadora, ¿no es cierto? Entonces, en el 2001, este médico de Lormen describe una nueva técnica, el TOT, ¿no? La cinta transobturadora, ¿no? Que no requiere de cistoscopía o de revisión, es decir, no requiere mucho estudio, ¿no? Simplemente se aplica, ¿no? Cuando existe una distopia con incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, la cinta transobturadora es ¿de qué material? Generalmente es de propileno, monofilamento, macroporo, el famoso prolene, ¿no? Tiene un ancho más o menos de 10 milímetros y un largo de 10 centímetros, de 30 centímetros. Para su introducción se usa 2 agujas helicoidales para cada lado, es decir, aquí tenemos la cinta, el TOT, ¿no? Como les decía, 10 milímetros de ancho y 30 centímetros de largo, ¿ya? Y estas son las agujas helicoidales que se utilizan, una para cada lado. ¿Cómo se aplica? De la siguiente manera, ¿no? Primero se marcan los puntos para las agujas, es decir, para los puntos por donde van a entrar las agujas. ¿Y cómo se hace para esto? Se traza con una línea horizontal que va desde el clítoris hacia ambos lados, es decir, hacia el pliegue inguinal. Y justo al llegar al pliegue inguinal, ahí se marca con un plumón, ¿no? ¿Por qué? Porque a ambos lados. ¿Por qué? Porque por esos puntos van a ingresar las agujas, ¿ya? Entonces, una vez marcados, se hace un corte en ese punto marcado de medio centímetro o de 5 milímetros, ¿no es cierto? Y posteriormente, luego de marcar, se abre la mucosa en la pared vaginal anterior a 1 centímetro debajo del meato urinario. Es decir, se hace una incisión de 1 centímetro y se diseca la mucosa vaginal. Aquí tenemos, en este esquema, aquí está el clítoris, se hace una raya a nivel horizontal, y mira, aquí justo llegó hasta el pliegue inguinal. Entonces aquí se marcó, está marcándose, se marca, ¿no es cierto? Luego de marcar se hace una incisión de medio centímetro. Luego, a nivel de la vagina, a 1 centímetro, aquí está la uretra, el meato urinario, el cual está con una sonda, 1 centímetro por abajo se hace el corte y se comienza a disecar la mucosa, ¿no? Se diseca la mucosa. ¿Qué más? A ver, una vez que está hecho, se introduce la aguja helicoidal por la incisión que se ha hecho, ¿no es cierto?, a nivel del pliegue inguinal, ¿no? Y como es helicoidal, se introduce y tiene que salir por la mucosa vaginal que sea disecada, por ahí tiene que salir por la mucosa de la vagina, ¿no? Y luego estas agujas helicoidales en la punta tienen un ojal. Por ese ojal hay que introducir la cinta o el TOT. Entonces aquí vemos de que aquí está el clítoris, aquí está el pliegue inguinal, por aquí vemos cómo se está empujando la aguja helicoidal, ¿no? Es más, se está ayudando acá en el esquema con el dedo pulgar, se introduce la punta de la aguja helicoidal y se le da una vuelta de tal manera que la punta sale acá por la mucosa disecada. Y vemos aquí la aguja tiene un ojal por el cual se está metiendo la TOT, ¿no? La cinta obturatriz, ¿no es cierto? Una vez que se ha metido la TOT por el ojal de la aguja helicoidal, ¿no es cierto?
esta aguja helicoidal se retira por el mismo camino por donde ha ingresado. Es decir, se extrae la aguja por la incisión inguinal, realizando el paso inverso, ¿no? Es decir, regresa por donde ha ingresado, ¿no es cierto? Y se ajusta la tensión de la malla. Aquí vemos cómo se ha sacado y sale la punta de la aguja, ¿no es cierto? Con el ojal, con la TOT. Aquí está la TOT, ¿no? De tal manera que al final queda así, ¿no? La TOT sale una por acá y otra por acá, ¿no es cierto? A ambos lados. Y no es que se amarre en ningún lugar, simplemente se tensa, es decir, se jala, hay que jalar, ¿no es cierto? En tanto de acá como de acá, ¿no? El extremo de la TOT que está por la mucosa vaginal y por la que está por la piel. Se tensa y nada más. Una vez tensado, se lo deja tensado y aquí se cierra. Hay algunos que pueden darle al extremo que está aquí en la piel, o por debajo de la piel, a nivel tejido celular subcutáneo, un punto, ¿no es cierto? Y se cierra esto. Igual aquí esto simplemente se cierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el extremo de la TOT tiene que quedar debajo de la mucosa vaginal, no podemos dejarla encima, por eso es que se diseca la mucosa vaginal, ¿no? Entonces aquí se corta lo que sobra, se esconde esto debajo de la piel, se esconde esto debajo de la mucosa, se cierra, y eso es la malla, ¿no es cierto? Esa es la famosa malla que suspende la vejiga, ¿no? Repara lo que viene a ser el cistocele y cura lo que viene a ser la insuficiencia urinaria de esfuerzo. Pero como les decía, si la paciente continúa con sus actividades cotidianas, es decir, no arregla los factores predisponentes, pues simplemente esto va a terminar en recidiva y va a seguir con lo mismo, ¿no? Eso es en cuanto a lo que viene a ser TOT. Bueno, vamos a hablar ahora de los tratamientos de última generación. Actualmente tenemos el HIFU, ¿no? Que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad, ¿no? Este es el aparato, es ultrasonido, ¿no? Esto se utiliza como bueno, también lo llaman rejuvenecimiento íntimo, ¿no es cierto? Es un ultrasonido, como les decía. Permite llevar a cabo un tratamiento no invasivo, ¿no? Esto es no invasivo, sin necesidad de acudir a la cirugía. Está muy de moda, se usa bastante, ¿no? Este es el transductor que se introduce en la vagina y, como les decía, es un ultrasonido, como una ecografía, ¿no? Solo que produce ondas de alta intensidad, ¿no? Entonces, estas ondas de alta intensidad que produce este ultrasonido, lo que hace es mejorar el tono, la fuerza y el control de los músculos vaginales y los músculos de todo el perineo, en realidad, ¿no es cierto?, el piso pélvico. Entonces, esto permite que mejore lo que viene a ser los prolapsos, evita que los prolapsos avancen, evita también la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Por qué? Porque estas ondas van a estimular la formación de colágeno, creando nuevos vasos sanguíneos a nivel del tejido vaginal, a nivel de los músculos, no solamente de la vagina, como les decía, sino también de todo lo que viene a ser el piso pélvico. Entonces, eso hace que se tonifique toda la musculatura perineal y, bueno, se prevenga, ¿no?, todo lo que viene a ser prolapso, incontinencias urinarias y mejora la calidad de vida de las pacientes. Por eso se le denomina, ¿no?, como el rejuvenecimiento íntimo. Entonces seguimos con el ultrasonido de alta intensidad, ¿no es cierto? Entonces es un procedimiento médico no quirúrgico, como les decía, no invasivo tampoco, ¿no? Tensa y engrosa la vagina, esa es una función, ¿no? Tensa y engrosa la vagina. Pues reduce su diámetro interno y externo, es decir, llega un punto en que las mujeres que están predispuestas al prolapso, la vagina está elástica, elongada, ¿no es cierto? Entonces, estas ondas hacen que la vagina se tonifique, por lo tanto, reduce su diámetro interno y externo. Fortalece el perineo, como les decía, todo el piso pélvico, la musculatura del piso pélvico, se fortalece con estas ondas de ultrasonido de alta intensidad. Obviamente mejoran las relaciones sexuales, mejora la sequedad vaginal, ¿no? Esto se ha visto que el ultrasonido en aquellas mujeres postmenopáusicas mejoran la sequedad vaginal y la sintomatología desaparece, ¿no es cierto? Disminuye la pérdida del control urinario, eso es importante. En aquellas mujeres que cursan con insuficiencia urinaria de esfuerzo, con ese tratamiento se ha visto que disminuye, incluso hasta pueden llegar a controlar
completo la pérdida de orina. Muy bien, entonces, el ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, al reforzar la pared vaginal, la uretra vuelve a su posición original, ¿no? Porque muchas veces en un uretrocele, la vagina está prolapsada, está hacia afuera, ¿no? Y entonces con esto, regresa a su posición normal y mejora la incontinencia, ¿no es cierto? También, como les decía, mejora la sequedad vaginal. ¿Por qué? Porque las ondas, al estimular la producción de colágeno y de los vasos, va a estar más hidratada esa parte, ¿no es cierto? Entonces va a desaparecer la sintomatología de la sequedad vaginal que acompaña a las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entonces este es el aparato, tiene aquí su transductor endovaginal, tiene aquí este otro transductor que lo utilizan para, ¿no? Ya en la parte estética, para las ondas de choque ya faciales, en la cara, porque esto no solamente se utiliza a nivel vaginal, ¿no? Lo utilizan para rejuvenecimiento facial y otras partes más. Bien, entonces, como les decía, aquí está el transductor, este es el canal vaginal, lo que va a producir son ondas, ¿no? Este calor se consigue formar más colágeno, como les decía, colágeno y elastina, lo que va a tensar toda la zona tratada, ¿no? No se requiere ninguna preparación, la paciente va a la consulta y en ese momento se puede iniciar el tratamiento con el HIFU, ¿no? Puede realizarlo todas las mujeres sexualmente activas, ¿no? Y también las posmenopáusicas. Mejora la sensibilidad y el placer sexual, ¿no es cierto? Mejora el aspecto y la función de la vulva. Hay mujeres que, bueno, se observarán, ¿no? En su vulva, su vagina, y simplemente no les gusta, y eso tienen miedo de exhibirse frente a sus parejas. Entonces, este tratamiento que se considera rejuvenecimiento mejora la calidad, el aspecto, como dice, de la vulva y la vagina, y bueno, pues les da una mejor calidad de vida. Reduce la tendencia al prolapso y mejora el prolapso. Es decir, si esa paciente tiene predisposición al prolapso, ¿no? Reduce esa tendencia. Y si esa paciente ya tiene un prolapso instaurado, mejora, ¿no? Estamos hablando de una paciente con prolapso grado 1, 2, ¿no es cierto? Pero si es una mujer con prolapso 4, pues ahí ya es imposible que le apliquemos este tratamiento, ¿no es cierto? Igual, reduce el riesgo de incontinencia por estrés, restablece la autoestima de las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, tiene indicaciones para la incontinencia urinaria de esfuerzo, como les decía. Ese es el ultrasonido de alta frecuencia. Otro tipo de tratamiento que está muy de moda es el láser con CO2, ¿no es cierto? Este es el equipo que se inserta en la vagina, ¿no? El láser vaginal es una alternativa segura y eficaz a la cirugía, ¿no? Consiste en utilizar un láser, ¿no? Para tensar, al igual que el ultrasonido, este también tiene la función de tensar el tejido vaginal y sostener los órganos pélvicos. El tratamiento con láser es una opción mínimamente invasiva, ¿no es cierto? Y hoy en día ustedes saben que la medicina trata de ser lo menos invasiva posible, ¿no? Entonces esto proporciona un mejor alivio y también obviamente mejora la calidad de vida de las mujeres. Entonces, en este esquema podemos ver la forma como se introduce el equipo en la vagina, ¿no es cierto? Es parecido a un transductor del ultrasonido, ¿no? Y entonces, ¿cuánto está indicado este láser? Cuando hay hiperlaxitud vaginal, cuando hay unas vaginas que están completamente elongadas, con paredes flácidas y delgadas, ¿no es cierto? Pérdida de la elasticidad vaginal, cuando hay una incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando hay resequedad vaginal, ¿no? Hay personas que no tienen vergüenza de sus genitales porque, bueno, están muy oscuros, ¿no? Tanto el ano, ustedes saben, vulva y región anal. Entonces también lo utilizan para blanquear esas zonas, ¿no? O cuando hay presencia de cicatrices, ya sea por cirugías de reconstrucción o reconstrucción de desgarros o por episiotomías. En fin, ahí también se utiliza el tratamiento láser, ¿no? Entonces, entonces la paciente está en posición ginecológica, ¿no? Se le ponen unas gafas protectoras. La energía láser se aplica en forma de microimpactos, muy parecido a las ondas que produce el ultrasonido, ¿no es cierto?
Y bueno, tiene una pieza que es esta de acá, ¿no? Que tiene este titanio con un espejo de oro, que es el espejo de oro es para que disipe, ¿no? Distribuya la luz a todo el contorno de la vagina. Más, obviamente se tiene que aplicar una pomada, un gel anestésico, lidocaína en gel, pero el procedimiento es completamente indoloro, no hay dolor, ¿no? La sesión más o menos es de 20 minutos. Este es el equipo, ¿no es cierto? Que el equipo de láser, esta es la forma de agarrarlo, y esto se introduce en la vagina. Muy bien. Y por último, esto es lo que está más de moda, ¿no es cierto? Es lo último que yo veo que tiene mejores beneficios, mejores resultados, es la estimulación electromecánica, que viene a ser esta silla de acá. ¿Ya? Son sillas que utilizan energía electromecánica para estimular los músculos pélvicos del suelo pélvico. No es una silla que te hace hacer los famosos ejercicios de Kegel, pero 1000 veces más, ¿no? Es decir, que en forma voluntaria. Este es un tratamiento que está aprobado por la FDA, ¿no es cierto? Una sola sesión produce miles de contracciones de Kegel, ¿no es cierto? Superiores a las que se realizan de manera voluntaria, ¿no? Y de manera mucho más eficaz y sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, con eso se tonifica más, tonifica mucho mejor y en forma más pronta, oportuna, lo que viene a ser el piso pélvico. Aquí vemos cómo en el esquema está la paciente sentada, ¿no? Y aquí este asiento comienza a vibra, ¿no es cierto? La sesión generalmente es de 30 minutos. Aquí tiene todo. Aquí si vemos aquí en este consultorio está el equipo láser, el equipo de ultrasonido y, bueno, la silla más. Cada sesión dura 30 minutos. El número de sesiones que se precisan depende de cada caso, pero generalmente son de 8 a 12 sesiones, ¿no es cierto? Es un procedimiento completamente indoloro. Aquí la mujer ni siquiera se desviste, ni siquiera tiene que ponerse en posición ginecológica, nada, ¿no? Entra y sale tal cual llegó a la consulta, ¿no? No se necesita incluso ningún tipo de cuidado posterior, es decir, la paciente puede venir al procedimiento y después salir a su trabajo o a realizar sus actividades cotidianas que tenga, ¿no? Ese es la silla, como les decía. La paciente se sienta en la silla y sin desvestirse, ¿no es cierto? Entonces, la silla hace los ejercicios de Kegel por la paciente, ¿no? Como les decía, sin ningún tipo de esfuerzo. Media hora de sesión es suficiente, ¿no? Entonces, lo que se consigue es restaurar todo el tono muscular del piso pélvico, ¿no? Y es apta para cualquier mujer, a cualquier edad. Entonces, esta es otra marca, esta es la marca Fotona, creo, las anteriores eran Cela, pero en fin, este es lo que está más de moda, lo último, que espero que llegue acá, bueno, actualmente solamente está en Lima. Muy bien, chicos, como conclusiones, el prolapso de órganos pélvicos son de frecuente aparición en la población femenina, ¿no es cierto? Se asocia a factores de riesgo, como hemos visto, ¿no es cierto? Es decir, la obesidad, el levantar peso, los pujos, tos crónica y todo eso, ¿no? Se manifiestan con sintomatología genital, urinaria, anorrectal y sexual, ¿no es cierto? Cuando son sintomáticas, pero la gran mayoría generalmente cursan en forma asintomática, ¿ya? Dentro del manejo existen, como hemos visto, tratamientos quirúrgicos, conservadores, según el grado de prolapso. Entonces hay que identificar al paciente para indicarle qué es, ¿no? Como hemos visto, estos tipos de tratamientos que hay, láser, energía electromecánica, ultrasonido, generalmente está indicado para personas que tienen un prolapso grado 1, grado 2, ¿no? Para que no avancen, ¿no es cierto? Para que no terminen en cirugía. Pero una mujer que está en grado 4, ya pues, ya tampoco le podemos aplicar esto, ¿no? Eso es imposible, ya no va a regresar el prolapso a su lugar. Esto es, el manejo conservador debe ser considerado como parte de la conducta, es decir, eso hay que concientizar para la paciente, ¿no? Porque como nos decía, si la paciente no pone de su parte, simplemente no va a mejorar, ¿no? Si no se concientiza en reparar o mejor dicho,
en no seguir con los factores predisponentes, pues simplemente no va a mejorar. Bien, la clasificación de Baden, como les decía, es más sencilla y creo que la más utilizada por muchos ginecólogos, ¿no? Pero es muy inespecífica, ¿no? Es muy inespecífica respecto al sistema POPQ, que es más estandarizada y, bueno, más exacta. Bueno, bien, el principal problema del prolapso es de que supone una cirugía definitiva, ¿no? Pero generalmente no es así, el problema es de las recidivas, ¿no es cierto? Que puede deberse a la edad. Por ejemplo, en nuestro medio, en mujeres jóvenes que han sido sometidas a cirugía, generalmente son mujeres que viven en periferia, o mujeres que viven aquí en la ciudad, pero que la mayoría son comerciantes, ¿no? Y me dicen, no, doctor, primero es mi negocio, ¿yo de qué voy a vivir? Tengo una tienda de abarrotes, vendo fruta, comida, ropa, qué sé yo, todos los días tengo que meter mercadería, y no hacen caso, pues simplemente siguen con la misma actividad y luego de la cirugía terminan en recidiva. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? O son obesas, o cualquier otro factor desencadenante que haga que el procedimiento terapéutico simplemente no tenga éxito y viene con su recidiva. Eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, chicos. Gracias, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No sé si me han entendido, si ha estado clara la clase. Ustedes me dirán. Nadie me responde. Sí, está claro. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, está claro. Gracias, doctor. Muy buena explicación, doctor. Entonces, voy a corregir algunas cositas que vi en la diapositiva y se lo voy a mandar en PDF para Monchi, para que lo puedan tener todos y repasarlo y verlo de nuevo. ¿Listo? Ok, doctor. Ok, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día de mañana con el grupo de prácticos y buenas noches, hasta la próxima clase. Muchas Muy gracias. buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.